Buen día, profesor. A continuación, mi compañero Enzo Noriega y quien les habla, Pedro Mesa, les vamos a presentar nuestra investigación denominada Análisis de las exportaciones peruanas de la harina de pescado tras 10 años de acuerdos comerciales con China. La exportación de la harina de pescado es uno de los principales motores de crecimiento de la industria pesquera. Además, representa el 1.5 de todo el PBI del Perú. Perú es el principal país exportador de la harina de pescado a nivel mundial y China representa el 80% de la demanda de su mercado. Tras analizar que China es el principal mercado de exportación de la harina de pescado, se va a realizar la siguiente investigación, ya que no existe investigaciones actualizadas sobre el crecimiento de las exportaciones de la harina de pescado tras 10 años del TLC con China. Como planteamiento de problema tenemos que existen factores como la disminución de volúmenes del pescado y el incumplimiento de las cuotas del desembarque de la anchoveta, lo que ha hecho que China en los últimos años diversifique sus importaciones de la harina de pescado. Esto ha generado la disminución de las exportaciones, por lo tanto, el valor de la exportación se ha visto afectado, aumentando los precios aunque se disminuya la demanda. El precio internacional de la harina de pescado también se ha visto afectado tras el acaparo de las importaciones de China, reduciendo su valor FOB. Es importante saber que la desaceleración presente 2018-2019 va a afectar a las exportaciones de la harina de pescado. Por eso se va a realizar un análisis de los factores determinantes que impacten en la evolución de las exportaciones de la harina de pescado anchoveta peruana en el mercado chino en el periodo 2010 y el 2019. Justificación del problema. Esta investigación la hacemos porque nos permite conocer los medidores específicos que pueden ser una amenaza o un beneficio para las exportaciones de la harina de pescado, como la volatilidad en los precios de la exportación, el PBI de China y las alteraciones en el tipo de cambio bilateral mediante la oferta y demanda entre los mercados. Si uno de estos factores se ve afectado por la externalidad, las cantidades a exportar también se van a ver afectadas. Eh, la investigación se hace para buscar impulsar las exportaciones de la harina de pescado, aprovechando la gran cantidad de anchoveta que tenemos en nuestro territorio, ya que a pesar del TLC con China, eh, siendo un país líder de la exportación de harina de pescado a nivel mundial, se han visto bajas significativas en diferentes años y también para buscarle respuestas claras a este crecimiento, explicando los motivos y las circunstancias. Está dedicado para toda empresa que se dedica a la exportación de la harina de pescado con el objetivo de que tengan un mejor conocimiento del mercado. Y también para las instituciones como Mincetur o Promperú en materia de tener mayores acuerdos comerciales, y también para Minagri en materia de producción, de mejorar la tecnología y todo eso. Como problema general tenemos de qué manera inciden los indicadores macroeconómicos comerciales en el desarrollo de las exportaciones de harina de pescado del Perú luego de firmar el TLC con China entre los años 2010 y 2019. Como problemas específicos tenemos cómo se relacionan las exportaciones de la harina de pescado y su precio internacional en el corto plazo. Como segundo problema específico, cuál ha sido el impacto del tipo de cambio nominal sobre la recuperación de las exportaciones de la harina de pescado en el mercado chino. Y como último problema específico, existe un vínculo entre el PBI de China y el desarrollo de las exportaciones de la harina de pescado peruana. Como antecedentes, tenemos el primero titulado Estudio comercial y logístico para la exportación de la harina de pescado en el mercado de China, lo que tuvo en nuestra investigación un aporte de saber las probabilidades comerciales y logísticas para exportar la harina de pescado a China. Como China, al momento de importar la harina de pescado, solicita unos estándares especiales para su comercialización.
Como segundo antecedente, tenemos el análisis de la producción y exportación de la harina de pescado en el periodo 2012 al 2014. Tuvo un aporte en nuestra investigación de saber los resultados de niveles de producción y cantidades exportadas en Ecuador. Esto nos llevó a saber que para mejorar los niveles de exportación y de comercialización, en primer lugar se tienen que mejorar las plantas de procesamiento, se tienen que potenciar las plantas de procesamiento, se tienen que captar mayores cantidades de pescado y también tener mayores acuerdos comerciales. Como tercer antecedente tenemos factores determinantes del comportamiento de las exportaciones tradicionales del Perú con destino a China en el periodo 2004-2014. Tuvo como aporte conocer los factores de los cuales dependen las cantidades que se van a exportar depende de las cantidades de exportación tradicionales a China, como por ejemplo el crecimiento del PBI, que es el principal factor que define el comportamiento de las exportaciones. Y como último antecedente tenemos la situación y la perspectiva de la harina de pescado, el caso peruano desde 1980 al 2007. Tuvo como un aporte para nosotros de conocer las cantidades exportadas de la harina de pescado al mercado internacional y para tener una mejor administración pesquera de la anchoveta. Como objetivo general, tenemos determinar de qué manera han impactado los indicadores macroeconómicos comerciales en el desarrollo de las exportaciones de la harina de pescado peruana tras la firma del TLC con China en el periodo 2010 al 2019. Como objetivos específicos tenemos comprobar qué tipo de relación presentan el desarrollo de las exportaciones de la harina de pescado y su precio internacional en el corto plazo. Como segundo objetivo específico tenemos calcular cuál ha sido el impacto del tipo de cambio nominal sobre la recuperación de las exportaciones de la harina de pescado en el mercado de China. Como último objetivo específico tenemos determinar la existencia de un vínculo económico positivo entre el PBI de China y el desarrollo de las exportaciones de harina de pescado peruano. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Les saluda Enzo Noriega. Yo voy a continuar con la exposición que inició mi compañero Pedro Mesa acerca de nuestro trabajo de investigación titulado Análisis de las exportaciones peruanas de harina de pescado tras 10 años de acuerdos comerciales con China. Los aspectos que seguían después de Pedro era el tema de las hipótesis, ¿no? Tanto la hipótesis general como nuestras hipótesis específicas. La hipótesis general. La hipótesis nula que tenemos como esta hipótesis general es que los factores macroeconómicos comerciales contribuyen de una manera positiva en las exportaciones de harina de pescado peruano tras la firma del Tratado de Libre Comercio durante el periodo que es el que estamos estudiando, del 2010 al 2019, ¿no? Y la hipótesis alterna es que estos mismos factores macroeconómicos comerciales han contribuido, pero de una manera negativa, en las exportaciones, en los volúmenes de exportación de harina de pescado peruana, tras la firma de este TLC con China en el mismo periodo de estudio del 2010 al 2019. Las hipótesis específicas, profesor, es que la primera, como hipótesis nula, tenemos que el precio internacional de este producto, es decir, el precio que cobra Perú, en otras palabras, presenta lo que es una relación positiva con las exportaciones de harina de pescado en un lapso del corto plazo. Y la hipótesis alterna nos dice que el mismo precio del producto presenta una relación ya no positiva, sino que en este caso negativa en las exportaciones del producto también en el corto plazo. La segunda hipótesis específica que tenemos es, en cada hipótesis hemos utilizado una variable, en esta usamos el tipo de cambio bilateral, ¿no? La hipótesis nula es que el tipo de cambio bilateral va a tener un efecto positivo sobre la recuperación de las exportaciones de harina de pescado en el mercado chino. Y la hipótesis alterna es que la misma variable, el tipo de cambio bilateral, va a tener un efecto, en este caso negativo, sobre la recuperación de las exportaciones de harina de pescado en el mercado chino. La tercera y última hipótesis específica, aquí vemos el tema del PBI,
la hipótesis nula es que exista un vínculo económico positivo entre el PBI de China y las exportaciones de harina de pescado peruana, y la hipótesis alterna es que no exista este vínculo económico positivo entre el PBI de China y las exportaciones de harina de pescado peruanas. Ahora, vamos al marco teórico. Hemos puesto distintas teorías, distintos modelos en nuestro marco teórico en el Word. Sin embargo, en esta presentación queríamos mostrarle tres que nos parecieron, digamos, las más relevantes, las que más podemos contrastar con nuestro trabajo, con nuestras variables, etc. Empecemos con la teoría de la ventaja comparativa. Para poder explicar bien esta teoría, primero expliquemos brevemente la teoría de la ventaja absoluta, ¿no? Que defendía Adam Smith, que básicamente, sencillamente, brevemente lo que dice es que un país debe exportar aquel producto que le cueste menos producir, ¿no? En este caso, la teoría de la ventaja comparativa que indica David Ricardo es que puede ser de esa manera, pero no siempre, porque también se puede exportar aquel producto que no te cueste menos producir, pero sin embargo que sea de utilidad, disculpe la redundancia, que sea productivo en la producción de otro producto, ¿no? En específico. En este caso, básicamente usar como materia prima. Básicamente sabemos que la harina de pescado sirve justamente como esto, ¿no? Como materia prima para la preparación, elaboración de alimentos en el tema de ganadería. Encontramos cierta relación por ahí, y porque también en el tema de la producción somos de los principales productores, el principal productor en verdad de harina de pescado a nivel mundial. Y dicho sea de paso, China es el 80% de nuestro mercado, ¿no? La siguiente teoría es la teoría del equilibrio del comercio internacional. Esa teoría nos indica básicamente que el precio tiene una doble interdependencia, ¿no? El precio depende del precio internacional de este mismo producto. Quiere decir que el precio se va a ver afectado, digamos, el precio que oferta Perú con el que oferta, digamos, Chile o otros países, ¿no? Porque básicamente no son los mismos y siempre hay una comparación en el mercado. Y la segunda relación es que este mismo precio explica la estructura de las demandas entre las remuneraciones y la distribución de los ingresos. Por último, la teoría monetaria del comercio internacional está dividida en dos partes. En nuestro trabajo de investigación más identifica una parte 1 y una parte 2, pero de igual forma es súper importante tener que ponerlas, ¿no? Esta habla del tipo de cambio. Básicamente está hablando de la ejecución de las leyes monetarias al intercambio entre los países, enfocadas en la rotación de la moneda, ¿no? Para poder medir sus impactos en precios mercantiles, en saldos comerciales o inclusive hasta en precios bursátiles, ¿por qué no? Y la segunda parte de esta teoría es un estudio del desarrollo de ajuste a través de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros que tienen el fin de neutralizar el impacto que se puede tener sobre la balanza de pagos. Vayamos al método, profesor, que utilizamos. El tipo de investigación es una aplicación aplicativa que tiene un enfoque cuantitativo, ¿no? Porque básicamente la data que nosotros tenemos está basada en números. El diseño de investigación no experimental con un nivel longitudinal de tendencia. Las variables que hemos utilizado, las dependientes, son las exportaciones de harina de pescado Perú-China. Hemos medido los volúmenes exportados en los últimos 10 años. Y las independientes, el PBI de China, el precio internacional de la harina de pescado, que dicho sea de paso le hemos cambiado, ya no lo estamos midiendo en tasa cambiaria sino en miles de soles, y el tipo de cambio real bilateral. La muestra se contó con 144 observaciones trimestrales, individualmente 36 observaciones trimestrales para cada variable. Procedimiento de recolección de datos. Aquí puede usted ver, profesor, las variables que hemos utilizado, la codificación que van a tener en el IBIUS que le vamos a mostrar más adelante, el grado que integraron, todas integraron en su nivel, a excepción del tipo de cambio real bilateral que tuvo que integrar en el primer nivel, la unidad en la que lo estamos midiendo, la frecuencia, si es la variable dependiente o las independientes, y la fuente de donde la sacamos. Vayamos al plan de análisis, profesor. El primero va a ser el primer análisis que hemos realizado en esta investigación es el plan de análisis de los estadísticos descriptivos
con el que básicamente vamos a ver el tema de la desviación estándar, ¿no? Para ver si se va a tener que aplicar a algún tipo de corrección a través de un logaritmo, que felizmente no ha sido el caso, y también vamos a poder ver si las variables siguen una distribución normal, ¿no? Después del análisis de estacionalidad para saber si las variables son estacionarias o no, es decir, si tienen raíz unitaria o no tienen raíz unitaria. Pasamos al análisis de causalidad de Granger para saber si las variables tienen causalidad entre sí y qué tipo de causalidad, ¿no? Si es bilateral o si es unilateral. La estimación de los mínimos cuadrados urinarios, el análisis del test de significancia individual, significancia global, el análisis de la banda del ajuste de modelo, el análisis de los supuestos de los mínimos cuadrados urinarios, que incluye el test de Harke-Vera, autocorrelación, y el test de heteroelasticidad, y el análisis de la linealidad del modelo según el test de Ramsey. Iniciamos con el test estadístico descriptivo, donde en primer lugar podemos chequear el tema de la desviación estándar, ¿no? Que está entre 0 y 200, no es tan elevado, no se necesita hacer una corrección aplicando algún logaritmo, felizmente. Posteriormente vemos la probabilidad, que tiene que ser mayor al 5%, al 0,05, para asegurar que tenga una distribución normal. La única variable que no nos salió de esta manera es el PBI de China. Posteriormente a ello vamos a ver el test de Dickey-Friedel aumentado, como le comenté, para ver si las variables son o no son estacionarias, si tienen o no tienen raíz unitaria. Primero vamos a ver el tema de la probabilidad. Para que sean estacionarias, todas tienen que ser menores al 5%. En este caso se cumple, y eso es algo beneficioso porque significa que va a poder ser medible. El tema de la integración, que le comenté hace unas diapositivas atrás, todas se integraron en su nivel, a excepción del tipo de cambio bilateral, que integró en su primera diferencia. Y aquí está simplificado, ¿no? El grado. Causalidad de Granger. En este test, el profesor básicamente vamos a buscar ver si las variables tienen distintas causalidades entre sí, y principalmente qué tipo de causalidad es, no sé si es una causalidad bilateral o una causalidad unilateral. Lo primero que nos va a dar este test de causalidad de Granger es el lag óptimo, que es el que podemos ver en esta columna, ¿no? El criterio de información, Akaike, Schwarz y Hassan-Quinn. Algunos solo tienen Akaike y otros Schwarz y Hassan-Quinn porque, siempre son distintos niveles de pronóstico, y se utiliza al final el estimado que se cree más adecuado para poder lograr la causalidad, ¿no? En este caso, ¿cómo definimos o cómo identificamos si son unilaterales o son bilaterales? Por ejemplo, chequemos aquí, ¿no? El precio sobre las exportaciones y las exportaciones sobre el precio tienen un tipo de causalidad unilateral, porque solamente en las exportaciones sobre el precio la probabilidad es menor al 5%. En caso ambas probabilidades fueran menores al 5%, se estaría hablando de un caso bilateral, ¿no? Como viene a ser el PBI de China sobre las exportaciones y las exportaciones sobre el PBI de China. Ambas causan entre sí. Esta es una relación directa que tienen estas variables. La estimación de los mínimos cuadrados ordinarios, profesor. Aquí en este test básicamente se va a analizar, se va a estudiar la probabilidad de significancia a nivel estadístico que tienen las variables, ¿no? O los coeficientes. O sea, básicamente si son significativamente estadísticos, mejor dicho. Para ello, la probabilidad de todos tiene que ser menor a 0.05%, al 5%, y en este aspecto se cumple, ¿no? Además, se determina el valor de la relación, ¿no? Siendo negativo, aquí estamos en los coeficientes, siendo negativo una relación inversa y positivo una relación directa. Aquí la relación directa que tenemos es en el PBI de China. Tiene bastante sentido, porque lo que nos está queriendo decir este cuadro, esta información, es que por el aumento de una unidad porcentual en el PBI de China, las exportaciones de harina de pescado peruanas se van a ver impactadas de manera positiva, y hay un aumento de 3.2786 millones de toneladas de harina de pescado, por el aumento únicamente de una unidad porcentual, ¿no? Ahí aplican también teorías de
de demanda, ¿no? Incluso solo en su teoría indica que hay los niveles de exportaciones también dependen del capital, ¿no? En este caso podemos decir que el Producto Bruto Interno básicamente accionaría como el capital de cada país. Los estadísticos del MCO. Aquí, profesor, básicamente vamos a poder ver la onda de ajuste y la significancia global, ¿no? En los dos primeros R cuadrados, el ajustado y el normal, nos dice el test de la onda de ajuste que mientras el número sea el más cercano al 1, el test es la investigación o los datos, los resultados, son más confiables, ¿no? En este caso los números son bastante cercanos al 1, totalmente aceptable, y el test de significancia global habla de que este F-statistic, para que sea estadísticamente significativo, tiene que ser menor al 0.05%, que también se cumple de esta forma. El test de normalidad, en este caso, profesor, la estimación se hace a través del test de Harkevera, ¿no? ¿Esto para qué sirve? El test de normalidad, si el número del p-valor tiene que ser mayor al 5%, al 0.05. ¿Para qué? Para que así en los resultados se asegure que no solamente los coeficientes, ¿no? Sino también los errores de esta estimación también están siendo una distribución normal. Para continuar con el análisis, el test de autocorrelación, según Darwin-Watson, el p-valor tiene que ser cercano a 2 para no presentar autocorrelación de primer orden. Y según Bruce-Godfrey, el p-valor tiene que ser mayor a 0.05 para no presentar autocorrelación de segundo orden. Como podemos ver en el gráfico, el p-valor de Darwin-Watson tiene 1.63 y el p-valor de Brush es mayor a 0.05, 0.054. Según el test de heterocedasticidad, de acuerdo a la estimación de los test de Arch y White, ambas probabilidades deben ser mayor a 0.05 para presentar errores, para que los errores que se presentan del modelo sean homocedásticos y no tengan problemas de heterocedasticidad. Y como último test de linealidad, según el test de Ramsey, la probabilidad del estadístico debe ser mayor al nivel de significancia, que es el 5% o 0.05. Por lo tanto, se comprueba que existe una linealidad por parte de los parámetros estimados en el modelo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que el modelo está correctamente especificado y que tiene un significado económico. Y para finalizar, como conclusiones, se puede decir que finalmente se comprobó que las variables planteadas en la investigación por lo general tienen un efecto negativo en el desarrollo de las exportaciones de harina de pescado hacia China, siendo el TC la variable con mayor impacto negativo. Primero está el tipo de cambio y luego lo sigue el precio de las exportaciones de la harina de pescado. Sin embargo, se concluye que el desarrollo económico de China afecta de manera positiva a la demanda de la harina de pescado, teniendo un impacto positivo en nuestra investigación. El aumento de una unidad en el precio de exportación en miles de dólares afectaría a la demanda de las exportaciones de harina de pescado en un negativo de 0.038 miles de toneladas de dicho producto. El aumento de una unidad porcentual en el PBI de China impactaría en la demanda de las exportaciones de harina de pescado en un 3.2786 miles de toneladas de dicho producto. Y por último, el aumento de una unidad en el índice del tipo de cambio bilateral afectaría la demanda de las exportaciones de la harina de pescado en 1.1445 miles de toneladas. Gracias, profe. Esto ha sido nuestra exposición de la investigación. Muchas gracias.